Bien, muy buenos días, señores. En verdad, me es sumamente grato poder participar en un evento que ya es tradición en vuestro país, ¿no? Y en donde vienen presentándose distintos estudiosos abordando los temas de actualidad en materia tributaria. Y presento mi saludo a la señora Katia Rivera, directora ejecutiva general de la Autoridad de Impugnación Tributaria, así también como a los expositores José Armando Garavito, representante de la CAN, y señor Justo Rivadeneira, de representante de Ecuador, y Jacqueline Villegas, de Bolivia, ¿no? El tema que me toca desarrollar es la aplicación del artículo 53 en el Perú. O sea, cómo nosotros estamos aplicando este artículo, cómo se está manejando, ¿no? Entonces, antes de ello estuve revisando anteriores eventos realizados por ustedes y veo que ya han tocado también este tema en anteriores oportunidades. Entonces yo me preguntaba, ¿y qué enfoque debo dar de forma tal de que contribuya a ampliar aún más el conocimiento que ya tienen sobre esta materia? Entonces, decidí tocar el tema referido a la aplicación de este artículo 53. Bien, sin más preámbulo, vamos a proceder. Vamos a proceder. Bien, por favor, me confirman si están viendo la pantalla. ¿Sí? Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Eh, Agradecer primero a la exposición de Armando, la verdad. Entiendo que ha tenido que hacer un poco de arqueología legal, porque se ha remontado a normas de los 90, ¿no? De los 90, para poder explicarnos y indicarnos que detrás del artículo 53, pues, hay todo un conjunto de artículos que han dado su aporte, ¿no? Y han hecho de esta el artículo clave. ¿Por qué el artículo clave? Recuerden ustedes que las administraciones aduaneras tienen como función esencial el control del tráfico internacional de mercancías, ¿no? Todo lo demás se subsume en torno a este aspecto. Entonces, el control aduanero es crucial. Y para temas de valor, la duda razonable es un mecanismo que garantiza el derecho de las administraciones de aduana, pero también le garantiza a los importadores la posibilidad de participar en ella, aportando los elementos que considera son necesarios para sustentar su valor, así como también se le garantiza su derecho a poder ejercer reclamo o las apelaciones entre las instancias correspondientes de no estar conforme con el proceder de administración aduanera. Parece que estoy comenzando yo del final, ¿no? Vamos a presentar entonces el contenido, este es el contenido que vamos a desarrollar. Vamos a hacer una breve introducción. Aquí lo tenemos. El marco normativo. Eh, ya el marco normativo ha sido desarrollado en extenso en la exposición anterior, entonces solamente aquí presento el panorama y agrego a lo desarrollado ya que en mi país nosotros contamos con un reglamento de valoración. Y a su vez, este reglamento de valoración es emitido por una entidad ejecutiva, sería el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, y la entidad que se encarga del control aduanero, tiene otras funciones, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Nosotros somos una administración aduanera fusionada por absorción, entonces tanto
tributos internos como la entidad aduanera están funcionadas en un organismo. Y aquí en este marco tenemos pues el procedimiento de valoración, es un procedimiento ya a nivel muy operativo. Entonces eso es lo que estaría agregando a lo expuesto por Armando. Aquí algunos comentarios adicionales que conviene tener en cuenta cuando vayamos desarrollando esta exposición. Perú comenzó, o nuestro compromiso de aplicación del acuerdo se dio a partir de una resolución legislativa en el año 95. Y hemos comenzado, y obviamente nos hemos suscrito a todas aquellas facilidades que establece el acuerdo, ¿no? En el anexo 3 para los países en desarrollo. De forma tal que para nosotros el acuerdo del valor del OMC entró en vigencia el 1 de enero del año 2000. Entonces, a partir de ahí. Entonces, tener en cuenta este detalle, ¿por qué? Porque en el año 2000 todavía no se había dado la decisión 571. Estábamos aún con la decisión 378, ¿no? Y que fue la que siguió la decisión 326. Y además, no teníamos un reglamento comunitario. Entonces, el reglamento de valoración que se da en estas circunstancias llenó, pues, ese vacío que podía darse cuando aplicamos el acuerdo y encontramos párrafos donde nos dicen con relación a este tema, la legislación nacional del país miembro podrá dictar aquellas que garanticen o operativicen su accionar. Entonces, nosotros hemos contado con este reglamento de valoración antes de que entre en vigencia la resolución 846, ¿no? Que es también la precursora de la resolución 1684. Recordemos que estas han comenzado a ser vigentes desde el año 2004 recién, ¿no? Desde el año 2004. Bien, seguimos. Los métodos de valoración, aquí los presento. ¿Por qué? Porque estos métodos van a aparecer en este famoso procedimiento de duda razonable, ¿no? Donde nos van a permitir, pues, el objetivo final, cuando nosotros determinamos el valor en aduana, es, pues, contar con una base imponible para el cálculo de los derechos aduanales. Entonces, esa base imponible debe ser determinada en función a lo que preceptúan estos métodos de valoración. A continuación, es notar que he cambiado ya aquí el numerito y es número 2. Vamos a hacer una comparación entre la decisión 6.1 y el artículo 53. Y lo voy a hacer de manera bastante rápida, dado ya que esto ha sido desarrollado previamente. Voy a tocar algunos tópicos. El primero dice, por ejemplo, ¿no? En la decisión 6.1, en su primer considerando, esto es importante, ellos dicen, mira, ve, el valor de transacción es la base principal. O sea, nos está recordando algo que ya está establecido en el acuerdo. Por si acaso yo estoy estudiando esta decisión 6.1, pero debes tener en cuenta esta situación. Además, también dicen, pero caramba, tienes razón. ¿Qué pasa cuando ocurren precios, se presentan precios inferiores a los corrientes de mercado? Anteriormente, antes del acuerdo, esto era motivo más que suficiente para sustentar un ajuste de valor. Se invocaban los métodos de valoración vigentes en ese entonces, ¿no? La mayoría bajo la definición del valor de Bruselas. Entonces, cuando hacemos ese tránsito de Bruselas al acuerdo del valor del gas de 1994, que después se llamó acuerdo de valor de la OMC, cuando se hace ese tránsito, muchos funcionarios todavía estaban con ese chip, ¿no? Con ese chip, oye, ante un valor bajo, o sea, y en verdad el acuerdo no te dice que cuando tú detectes esa situación, hagas el ajuste. Entonces, es probable que por esta razón
al principio muchos países no se adherían al acuerdo, ¿no? Recuerden que el acuerdo estaba abierto desde el año 1980, ¿no? Entonces, con esta decisión 6.1 se reconoce ese derecho, ¿no? Porque al final la decisión 6.1, ¿qué te permite? Te permite que dentro del procedimiento de valoración, cuando estás aplicando el método de valor de transacción, puedas aplicar la duda razonable. Puedas aplicar la duda razonable. Hasta antes de eso, una lectura así literal del acuerdo, pues me dice que solamente debo verificar de que exista venta y se cumplan las 4 condiciones que señalan en su párrafo 1 del artículo 1, ¿no? Cumple eso ya suficiente para aceptar el valor de transacción, ¿no? Pero a eso debemos agregar este mecanismo, ¿no? Entonces aquí reconocen ese derecho que no debe causar perjuicio a los administrados, ¿no? Y luego citan las normas. Eso es lo que podemos rescatar de este considerando. A su vez, el artículo 53, comparo los títulos. Miren, la edición 6.1 habla de los casos en que las declaraciones de normas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor de crédito. Nosotros, al artículo 53, le agregamos, además de ello, y sobre los documentos probatorios. Señalamos sobre los documentos probatorios. E invocamos también la normativa, ¿no? La normativa, en este caso, nosotros invocamos la normativa de la comunidad. Acá vemos 2 columnas. El de la izquierda corresponde al texto de la edición 6.1 y el de la derecha al del artículo 53 de la comunidad andina. Entonces, lo que está en rojo viene a ser las precisiones que nuestra comunidad ha realizado a ese párrafo 1, porque si ustedes, si damos una lectura, vemos que hay bastante similitud. Por ejemplo, la edición 6.1 dice, cuando haya sido presentada una declaración, nosotros lo precisamos. ¿Qué declaración? La declaración andina del valor. Ya se ha presentado. Y después, otro detalle, ¿no? Después habla y tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos. Nosotros hemos agregado, con respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que tiene. Entonces, le estamos agregando otro concepto más que no lo señalaba la decisión 6.1, pero que de alguna manera está sumergida, está inmersa en el concepto de veracidad, ¿no? ¿Qué debemos entender, pues, por integridad? Que o sea, no debemos evaluar un documento de manera aislada, sino como un conjunto integrante de la documentación sustentatoria, ¿no? Con el fin de poder verificar el valor. Por ejemplo, si es que mi factura comercial viniese en términos CIF y está detallado el FROP y el FET del seguro, entonces yo voy a verificar que en el conocimiento de embarque, si es por vía marítima y la póliza de seguro, los montos que ahí se indiquen deban coincidir con lo consignado en la factura comercial. Eso es tener un enfoque integral, ¿no? Ver que el documento no es aislado, sino que los datos guardan relación con otros documentos dependiendo de la transacción, ¿no? En este caso, hay un ejemplo de factura así. Lo que tiene que verificar es que el flete que figura en la factura debiera ser igual al flete que figura en el conocimiento de embarque, ¿no? Y lo mismo sería válido para la póliza de seguro. Integral también significa que otros documentos van a sustentar el valor. Vamos a tener pues que recurrir. Si me hablan de factura, ¿la factura qué significa? Significa que ello representa un pago, un desembolso. Oye, te facturan algo, tú tienes que pagar. Ah, entonces voy a verificar cómo está el tema del pago, ¿no? Ahí vamos a ver cómo andamos ahí. Y así, o sea, eso se entiende por el tema de integridad.
¿Qué más hemos agregado nosotros al contenido de la edición 6.1? Aunque si bien es cierto que dice, podrá pedir al importador que proporcione, podrá pedir, no señalamos la forma en que debe proporcionarlo, ¿no? Entonces nosotros, acá precisamos, cuando digo nosotros, en estos momentos me estoy refiriendo a la comunidad andina, por medios físicos, electrónicos o digitales. Entonces, pareciese que, oye, sí, pero si aquí dice, podrá pedir y no dice la forma, quiere decir que lo estoy dejando libre. ¿Por qué pongo esto otro? En algunos países podría ocurrir que los mandatos tienen que ver con que la presentación de los documentos sea por escrito y por medios físicos. Entonces, por ello entiendo que el legislador ha hecho esta precisión para dar la posibilidad de que también se contemple la presentación por esos otros medios, ¿no? Y luego en la parte final, es obvio que voy a hacer todo esto con el fin de efectuar las comprobaciones y determinar el valor en aduanas que corresponde. Como vemos, seguimos avanzando y en el párrafo B, aquí siempre aparece el párrafo integridad, aquí no figuraba, pero también le hacemos un adicional, ¿no? En la decisión 6.1 nos dicen que si es que no se cuenta con la información que me haga a mí descartar la duda razonable, entonces debo comunicar que, o sea, puedo decidir que el valor no se va a determinar con arreglo de exposición en el artículo 1 y lo deja ahí. Nosotros lo que agregamos es, ojo, no aplico el método de valor de transacción y por tanto voy a proceder a aplicar los métodos secundarios. Entonces ahí tenemos otra precisión de este artículo 53 respecto al texto de la edición 6.1. En la parte final, nuevamente se resalta el tema de los medios físicos, electrónicos o digitales. Y aquí dice, y le dará una oportunidad razonable, aquí un plazo, está traducido nada más, no hay ningún problema. Y acá en la parte final se señala, ¿no?, que en los casos que este control se realice durante el despacho, el importador va a poder retirar la mercancía si presta una garantía suficiente. Entonces, oye, podría ser de que a lo mejor la determinación del valor demanda cierto tiempo, pero yo requiero contar ya con mi mercancía. Entonces, ¿qué hago? Se coordina con la aduana y más que coordinar, o sea, se presenta, ya te dice acá, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que presentar una garantía. Entonces, si presentas esa garantía, otorgamos el levante y puedes disponer la mercancía. En tanto, la aduana continuará con su proceso de determinación del valor. Ese es el párrafo que se ha agregado y que no es nuevo por si acaso, o sea, puede ser nuevo comparado con el 6.1, pero sí está contemplado en el mismo acuerdo del valor del OMC, ¿no? La posibilidad de que se preste una garantía. Luego nosotros tenemos dos párrafos adicionales que tienen que ver con los documentos probatorios o el cumplimiento de requisitos. Algo que conviene resaltar es que la decisión 6.1 nos dice acá, la decisión 6.1 fue aprobado, dice, por el Comité de Valoración en su primera reunión del 12 de mayo del 95. Oye, Jesús, un momento, ¿cómo es posible que recién se esté aplicando? O sea, tú me hablas de la primera reunión y es decisión 6.1. Y las otras decisiones, porque si hay 6.1, ha habido 5.1, 4.1, 3.1. O sea, ¿por qué? ¿Por qué dice que es la primera reunión? Es porque ya había nacido la Organización Mundial del Comercio y en el año 95, recuerden, y ellos están contabilizando las reuniones a partir de esa fecha. Y en su primera reunión aprueban esta decisión.
Miren la importancia que tenía, pues, el contenido de esta decisión. Y los países en desarrollo sintieron que con ello el control aduanero se veía reforzado en materia de verificación del valor. Bien, continúo. Ahora sí veamos, recuerden, ahora ya estamos ya en el numeral 3, veamos ahora el impacto del artículo 53 de la CAN y el Decreto Supremo 186/99. Este decreto supremo es emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas del país, ¿no? Entonces, acá he resaltado la frase en azul, pedirá al importador. ¿Por qué? Porque con buen tino, la CAN no ha fijado los plazos, ¿no? Ya que los países presentamos algunas particularidades que podrían colisionar si es que la norma se hace bastante en detalle. Entonces, ¿qué decimos nosotros? SUNAT vendría a ser la institución de mi país bajo la cual está la aduana, notifica al importador, ¿no? Cuando hay dudas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tengo una duda con respecto a tu valor. Y esta duda está fundamentada. Esto es importante, ¿eh? No basta con decir yo tengo una duda, ¿no? Sino que esa duda esté fundamentada. Está fundamentada en los motivos A, B y C. Entonces, el importador tiene un plazo de 5 días hábiles para poder responder. Y si considerase que este plazo es insuficiente, se puede prorrogar por 5 días más. Entonces, esto es importante, el tema del plazo de presentación con el fin de que... ¿Por qué es importante? Porque ahí la administración le está dando la oportunidad al usuario para que dé respuesta. Por eso es que en nuestras normas está de manera expresa la documentación que se presente fuera del plazo, o sea, fuera de ese plazo, carece de mérito probatorio. Algo adicional que reviste también especial importancia, y lo explicaremos más adelante, es de que cuando nosotros notificamos esa duda razonable, adjuntamos también una orden de depósito. Una orden de depósito para que en caso el importador eh, decida presentar una garantía, entonces pueda hacerlo, ¿no? Pueda hacerlo a través de las entidades bancarias, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos, eh, hay un temita respecto al pago diferido, ¿no? Salió una declaración en canal rojo o naranja y tú observas el valor y el importador te responde y te dice, oye, no te puedo presentar el sustento del pago total. ¿Por qué? Porque en la transacción yo acordé con el proveedor pagar inicialmente un 60% y el 40% a los 90 días de haber llegado la nave al país, por decir algo. Entonces, como verás, estamos en estos momentos, no cuento yo. Entonces, como no cuentas, la administración dice ya no va a haber dificultad, este punto no está saneado, entonces, como tienes ese plazo de 90 días, en el día que tú hagas efectivo, o sea, completes el pago total, o sea, hagas efectivo ese 40%, a partir de ahí, tú tienes 5 días hábiles para presentar esa documentación, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros cuando hay este tema de pago diferido dentro del proceso de duda razonable. Muy bien. ¿Qué pasa si es que el importador presenta la información y obviamente esta es evaluada si es que
la documentación presentada, esa satisfacción de la administración, nos quedamos pues en el primer mes. Pero si no fuese así, si no fuese así, nosotros comunicar, debemos comunicar que su valor declarado, o sea que no se le va a aplicar el método de valor de transacción, se ponen los motivos y además se le solicita referencias para el segundo o tercer mes. Entonces, quiere decir en buen romance que comenzó el tema de determinación del valor en aduana. Nosotros anteriormente, o sea, aquí tenemos un tema de plazos, ¿no? Yo quiero decirles que el procedimiento de duda razonable en el reglamento de valoración de mi país está en el artículo 11 y ha tenido a la fecha 4 variaciones, 4 modificaciones. En los primeros 4 años tuvo 2 modificaciones. Imagínense, recuerden que los primeros años en que comenzamos a aplicar el acuerdo han sido años de aprendizaje. Entonces, las normas que se iban dictando en la práctica se veía que eran insuficientes, ¿no? Por eso es de que tuvo dos modificaciones. Y ya a partir de 2004 al 2021, las otras 2 modificaciones, ¿no? Y ya se fue aprendiendo en el camino y se fue puliendo aquellos vacíos que podrían presentarse en la aplicación del acuerdo. Entonces, la última fue el año pasado, el año 2020. Entonces, nosotros hasta antes del 2020, el plazo que teníamos para determinar el valor en aduana corría desde la fecha de numeración de la DAM para adelante, 3 meses. Es decir, si numerábamos la DAM el día de hoy, 13 de octubre, entonces 13 de noviembre, el 13 de enero, son 3 meses, ese era el plazo para que la autoridad aduanera pueda determinar el valor en aduana. Pero podría darse el caso que la mercancía llegue, y nosotros le llamamos una importación normal, distinto al despacho anticipado, y la mercancía llega, y ¿qué pasa? Y el importador, o sea, numeró el día de hoy, pero el importador no tiene apuro. Chispa, por el tema de la pandemia, mi mercancía no está saliendo. Entonces, voy a tomarme mi tiempito para nacionalizar. Podría ser ese el razonamiento del importador, ¿no? Entonces, como tiene un mes para solicitar la destinación aduanera, a él se le ocurre solicitar el último día. Entonces, en ese momento, el importador, a partir de ese momento, cuando numera, nosotros vamos a contar siempre el tema de la determinación. Ese va a ser el plazo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es lo siguiente, ¿no? A partir de la fecha, vamos a contar ese plazo de determinación de valor en aduana en el momento en que él presente la documentación. Hoy ya presentas, yo te notifiqué, y hoy ya presentas tu documentación. Entonces, a partir de ahí, nosotros comenzamos a correr los 3 meses. Jesús, ¿y qué pasa si es que no hay respuesta? Si no hay respuesta, no te preocupes, que el plazo se contará a partir de la fecha en que notificaste. Tú lo notificaste, entonces a partir de ahí tomaremos en cuenta. Entonces, se ha previsto esa casuística a fin de no tener dificultades. Y a su vez se señala que en caso de bienes justificados podemos ampliar ese plazo de 3 meses hasta 1 año. Nosotros hemos tenido pronunciamientos del Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal es una autoridad
administrativa. En la vía administrativa vendría a ser la que en última instancia resuelve los procedimientos contenciosos que pudiesen darse. Entonces, vendría a ser un símil de vuestra autoridad de impugnación tributaria. Entonces, para ellos, la ampliación del plazo debe estar debidamente justificado. ¿Por qué? Porque señalan que si con 3 meses el importador podría haberse perjudicado económicamente, entonces un año es demasiado, ya que exige la constitución de una garantía hasta ese plazo. Entonces tienes que justificar. Y nosotros, en la última modificación del reglamento de valoración, hemos consignado de manera expresa esos motivos que sustentan la ampliación del plazo. Aquí está, ¿no? ¿Cuáles son esos? Como ven ustedes, por ejemplo, yo necesito el método cuarto, método deductivo, por ejemplo. O sea, ya descarté el tercer método y estoy a puertas de aplicar el método deductivo. El método deductivo parece sencillo, pero implica recolección de información. Y recolección de información de terceros, lo cual no es tarea sencilla, ¿no? Entonces, en esos casos en donde vamos a aplicar el método deductivo o el método de valor reconstruido, ¿no? O el último recurso, para esos casos, entonces solicitamos, ¿saben qué? Hemos descartado el primero y el segundo, pero como se va a aplicar este método, entonces correspondería su ampliación. Y recuerden que en el caso del método último de recurso, en uno de los artículos señala que podemos tomar las ventas internas en el país de importación dentro de los 90 días, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de esperar todavía que se dé esta circunstancia para poder contar con esa información que nos permita llegar al valor en aduana. Puede ser de que en la declaración que es objeto de duda razonable se ha comprendido una acción de fiscalización. O sea, ha habido un tema que demanda que a lo mejor sea necesario esta acción, ¿no? También puede hacer, y para eso entran a tallar acá los acuerdos comerciales que se firman con otros países en donde ya no solo se negocia el tema de aranceles, ¿no? También se negocian otros aspectos, entre ellos la cooperación entre aduanas y el intercambio de información, en el entendido que el nuevo oro, ¿no? Del siglo XXI viene a ser la data, ¿no? Los datos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos solicitar información a una administración aduanera con la cual tenemos suscrito un convenio de intercambio de información y esta se demora, ¿no? Podría ser que se demore y entonces ello también justifica para nosotros la ampliación del plazo. Y además, como quiera que esta relación no puede ser limitativa, ya que el comercio va moviéndose de manera incesante, generando nuevas formas. Entonces, ahí tenemos otras situaciones debidamente justificadas por la administración. Entonces, esos son los motivos por los cuales yo podría ampliar el plazo para poder determinar el valor en aduana. Profesor, usted ha hablado y de pronto he dicho muchas cosas. Voy a tratar de resumir lo que he dicho hasta el momento en este gráfico, ¿sí? El plazo de duda razonable. Y aquí tenemos la fecha de numeración. Aquí está, esta es la fecha de numeración. Y vamos a suponer, pues, que esta mercancía ha salido en canal rojo y el especialista observa, ¿no? Entonces, aquí tenemos la fecha de notificación. Cuando tenemos la fecha de notificación, contamos 5 días para que el importador responda a partir del día siguiente, más 5 días, que si el importador dice, ¿sabes qué, Jesús? 5 días no es suficiente, se le amplía 5 días, entonces total tenemos, por eso la frase, hasta 10 días, para que el importador presente el sustento de su valor. Entonces, supongamos que lo presenta
si lo presenta, los 3 meses se contarán desde la fecha de presentación desde acá. Fíjense, antes nosotros contabilizábamos los 3 meses, no desde ese punto, sino desde la fecha de numeración. Quiere decir, desde acá. Bueno, no lo anoté, pero está más o menos por este lado, ¿sí? Entonces, desde este punto, y hay todo este tramo, que para nosotros era tiempo muerto porque todavía no podíamos hacer nada, recién estábamos recopilando información. ¿Y qué pasa si no presenta la respuesta, no? Que si no presenta la respuesta, lo que nos dice la norma es, tus 3 meses lo cuentas desde la fecha de notificación. Ya no de la fecha de presentación, sino de la fecha de notificación. Desde acá corren los 3 meses. Se ve más práctico, ¿no? Más sencillo de poder entender. En esos 3 meses, o sea, si yo llego a esta etapa es porque he descartado el primer método y voy a tener que aplicar los métodos siguientes, ¿no? Voy a notificar al importador para que presente las referencias y él nos dirá los motivos que él considera que por qué sí debería respetarse su valor, ¿no? Si no se puede aplicar el segundo y el tercero, vienen los siguientes, ¿no? La cuestión es que todo ese procedimiento se hace en este plazo de 3 meses, pudiendo ampliarse a 1 año en las situaciones que les indiqué, ¿no? Quiere decir que la administración aduanera debe determinar el valor en ese plazo. ¿Okay? Algunas particularidades que ofrece nuestro proceso de deuda razonable. El importador, o sea, cuando le llega la notificación, podría decir, oye, pero no sé cómo sustentar, la verdad no cuento con esta información, en fin, por algún motivo él tiene esa imposibilidad, entonces puede solicitar la exoneración del plazo de 10 días, o sea, él está apurado, ¿no? Y solicita la exoneración y procede, se autoliquida, o sea, presenta una declaración voluntaria a no solicitar y se autoliquida. ¿Qué significa se autoliquida? ¿No? Nosotros, bueno, a la hoja donde está contenido el pago de tributo le llamamos liquidación, ¿no? Liquidación de tributo. Entonces, al autoliquidarte significa que cuando yo le notifiqué, además de los motivos que le indiqué, también le adjunto una referencia de valor. Entonces, el importador puede tomar esa referencia y hacer el cálculo, ¿no? Por ejemplo, oye, yo declaré como 10 y la Habana dice que me adjunta una referencia que dice como 25. Yo no tengo cómo sustentar, entonces me voy a autoliquidar. Me autoliquido, 25 menos 10, 15. Los tributos que correspondan a ese 15 es lo que yo voy a pagar por la diferencia de esos tributos. Y con ello, si me autoliquidé, ahí quedó el proceso de deuda razonable. Ya no continúa. Ya veremos después la importancia que tiene esto. Ya no continúa y por lo tanto, como no continúa, ya puedo proceder a retirar mi mercancía, ¿no? Esa es un poco la finalidad. Bien, seguimos. Espero que con esta explicación el tema de los plazos haya quedado ilustrado. Y estamos distinguiendo 2 plazos, ¿no? Un plazo de notificación, o sea, un plazo de respuesta al requerimiento a la administración y otro plazo para que la administración determine el valor en aduana. ¿Qué más tenemos? A ver. Acá, el artículo 53 de la CAN dice, antes de adoptar una decisión definitiva, la administración comunicará al importador sus motivos. Este término comunicará es bastante general, ¿no? Nosotros utilizamos el término notifica porque tiene una connotación procesal, ¿no? El notificar es un acto administrativo que está reglamentado en nuestra legislación y esta debe hacerse cumpliendo las formalidades, ¿no? O sea, hay casos que se han perdido porque no se notificó cumpliendo las formalidades que exige la norma. Entonces, de ahí la importancia de comunicar y notificar
notificar para nosotros tiene esa connotación. A su vez, aquí el artículo 53 del CAN nos habla de la garantía suficiente, ¿no? Como les digo, en nuestro caso también existe la posibilidad de que el importador eh, quiera contar con su mercancía y mientras se demore la determinación del valor, él decide presentar una garantía. Oye, ¿sabes qué? Parece que te vas a demorar, entonces aquí presento mi garantía. Obviamente la garantía lo presenta por los 3 meses, que es el plazo en que se debe determinar el valor. Solo, como le digo, si es por causas justificadas, la aduana le notificará al importador que se ha ampliado el plazo para la determinación y que además deben ellos constituir garantía por el periodo que resta, ¿no? Que sería hasta un año. Por eso es que el Tribunal Fiscal en mi país es muy escrupuloso, ¿no? Está atento a este tipo de situaciones a fin de evitar un abuso de parte de la administración, ¿no? Con relación a estas circunstancias. En nuestro país, o sea, en mi país, hay también el tema de las garantías globales y garantías específicas. Lo voy a mencionar así a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, con el fin de que yo obtener pueda obtener el levante de manera rápida, yo puedo presentar garantía global o garantía específica. Esto al margen del procedimiento de duda razonable. Entonces, yo como importador presento una garantía global que es por un año y entonces mi mercancía va a salir, ¿no? Va a salir de manera más expeditiva. Si es que fuese seleccionado para un control del valor de duda razonable, un control concurrente, en estos casos, ellos, los que se acogen a este sistema, tienen un plazo adicional para poder presentar la documentación sustentatoria. Entonces, entran a tallar otros plazos que ya de por sí también revisten cierta complejidad y por el tiempo que tenemos, creo yo que no podría, en lo que resta, poder desarrollar ello. Por favor, me avisan si es que ya he cumplido en extremo el tiempo y a fin de interrumpir. A veces uno se apasiona, pero también ustedes como organizadores. Jesús, ¿Sí? Jesús, ¿me escuchas? Claro que sí. ¿Cómo estás? Te habla Fernando Yaviri desde La Paz, Bolivia. Un gusto. Saludo cordial hasta Perú. Sí, justamente comentarte que ya cumplimos el plazo de tiempo, por respeto también a los otros disertantes y al público. Ya estaríamos cumpliendo el tema. Tienes unos cuantos minutos para tu despedida de tu presentación, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias y las excusas del caso por ese exceso y también hago extensiva esto a los otros expositores. Sí, bien, para abreviar entonces, les voy a hablar del tema de la autoliquidación. Les decía que el importador tiene la posibilidad de autoliquidarse. O sea, si él considera de que por algún motivo, ¿no? Él desea contar con su mercancía, decide pagar. O sea, no quiere presentar fianza, paga los tributos correspondientes a esa diferencia que la aduana le está notificando. Pero acá viene lo peculiar. Nuestra norma también señala que, no obstante ello, podría ser que en el interín él haya obtenido documentación indubitable que le permite solicitar la devolución de lo que se autoliquidó. Entonces, nuestra legislación también permite ello, ¿no? De que él se autoliquide y que si de manera posterior así lo considerase, puede solicitar, obviamente de manera sustentada, la devolución. Esto va a traer consigo otro tema. Oye, tú me estás pidiendo la devolución y resulta que cuando tú te autoliquidaste, hiciste que yo interrumpa mi proceso de duda razonable. Entonces, ante esta circunstancia, en donde estás solicitando devolución, pues vamos a reactivar ese proceso de duda razonable hasta culminarlo y poder determinar el valor en la base. Aquí, cuando ya hablamos ya de solicitudes de devolución, el Tribunal Fiscal se ha pronunciado en que eso también tiene que resolverlo
aplicando el proceso de duda razonable. Pero aquí ya no podemos aplicar, ya no podemos considerar los plazos de los cuales hemos mencionado anteriormente, porque todo proceso de solicitud de evolución en el país tiene 45 días para su resolución. Entonces aquí es un poquito más complicado, ya no son esos famosos 3 meses, ¿no? Que te dan para poder determinar el valor de trabajo. Bien, señores, en verdad hay muchas situaciones, hay temas que están quedando en el tintero. A lo mejor en el momento de las preguntas podamos exponerlas, exponerlas ahí. Eh, Aquí yo tenía una visión resumida de la deuda razonable, quizá con esto concluyo. Este es el esquema de lo que es acá dice, la aduana genera indicadores de riesgo, es seleccionada la DAM, se pregunta, ¿valor declarado corresponde al valor de transacción? Si es que sí corresponde, la aduana acepta el valor declarado. Pero si es que aquí no pongo no, sino me genera una duda, oye, ese valor declarado me genera una duda, entonces procedo a generar esa notificación de duda razonable. Entonces, ante esta generación de notificación de duda razonable, ¿el importador puede autoliquidarse? Sí, puede autoliquidarse. Si se autoliquida, ahí la aduana, a satisfacción del pago de los tributos, da por concluido también el procedimiento de duda razonable. Pero si es que no se autoliquidase, entonces el importador tiene la posibilidad de presentar garantía. Entonces, si es que sí presenta garantía, a presentar garantía se le concede el levante. Y el proceso sigue, ¿no? El proceso sigue. El importador presenta sustento. Si es que sí presenta sustento, pues tenemos que verificar si ese sustento demuestra el valor declarado. Si es que sí demuestra el valor declarado, significa que está desvirtuando la duda razonable y en consecuencia la aduana acepta el valor declarado. Pero si es que no demuestra el valor declarado, entonces se confirma la duda razonable, se descarta el primer método y se aplican los métodos secundarios. Si el importador no presentase sustento, también se confirma la duda razonable. Bien, lo voy a dejar en este punto. Muchas gracias por permitirme exponer esta parte.